Entonces, lo que veamos hoy día entraría en la carrera. Tienen que traer calculadora. Entonces, si hay que pasar de los chinos, ya, pero le di una a mi hermana, pero la de mi hermana demasiado ingeniero y dije, no, o sea, yo tenía una que son de las que pero si tienen dos, la traen. Si tienen esa que suena como un pitito cuando uno trata, me desactiva el pitito, por eso ya la cargó. Pero entre los rezos y los pitos, se los vamos a ver algunos conceptos hoy día. Sí, la jerarquía del arte, yo le dije son como difíciles a veces de entender. Por eso hay un dato de ejemplo. Tienen que ir a que se trabaja, ya también no va a ver bien. La idea es que vayamos aplicando. De esa manera se entiende mejor. Porque si se empiezan a aprender más cosas de memoria, yo no sé, yo por lo menos yo nunca puedo aprender nada de memoria. Como que no. Por eso me llama. No puedo estar, tenía que leer y muchas veces leer varias veces. O a veces leer de un libro también, porque no, el concepto a lo mejor que te pasa al profesor no te queda muy claro, a lo mejor leyendo un libro, otra parte, otra cosa, una página web, ahí te queda un poquito más claro. Pero tenemos distintas maneras de aprender. Ya. Vamos a ver las medidas de frecuencia. ¿Para qué nos sirve? Para saber si está presente o ausente una enfermedad. También nos sirven para conocer el nivel de una enfermedad, o sea, en qué porcentaje se está encontrando presente actualmente una enfermedad. Y eso también te sirve para establecer estrategias de control o de erradicación, evaluar los programas de control. Ya vimos la semana pasada sobre programas de control que tienen SAC en algunas enfermedades animales. Sí. Y hay que hacer evaluación de estos programas. No podemos quedar fijos con los programas porque a veces a lo mejor se pasa algo malo, hay que abordarlo de distintas maneras. Nos sirve para comparar niveles de edades, entre regiones o unidades, entre comunas, provincias, cálculo de pérdidas económicas debido a una enfermedad. También eso es importante. Lo que piensan por lo general son enfermedades de tipo infecciosas o animales y que generan pérdidas económicas. Por ejemplo, que está pasando ahora, la influenza aviar. Entonces, esa enfermedad no solamente te genera pérdidas económicas, sino también es una zoonosis. El virus es altamente mutable. Entonces, y ahora que se van a ir para la playa la Semana Santa, no va a faltar el pájaro de las de pájaros. Entonces están haciendo un paro. Investigación de un brote. La clase después de la prueba, vamos a ver si es brote. 2 o más casos de alguna enfermedad.
Ahora se habla de la influenza aviar. Entonces, de 2 personas. Brote, pero brote en el aspecto de los animales. Pero si empezaran a enfermarse varias personas, ahí también sería brote, los brotes asociados, relacionados con humanos. Hay que especificar la especie. Puede ser que aparezcan más. Se supone, bueno, el día de la mañana estaba hablando la subsecretaria de Salud Pública, mi bióloga, psicóloga, pueden haber. Y ella decía que y hay un caso, no dicen quién es, por el tema de confidencialidad de datos, el paciente, y que está toda la red en alerta epidemiológica. Significa donde la información a todos los establecimientos del área de salud y a cada uno de los días. Entonces, apenas se sospecha de un caso, se mandan las muestras al Instituto de Salud Pública y ahí se confirma si la persona está con influenza. Yo creo que lo deben tener ayudado también a esa persona, como lo más efectivo de ser. Para la razón, amiga, no, y en clase, así que nadie me habla. Bueno, ustedes físicos perderían clase. No, pero para recuperar no deja. Hay que recuperar presencial, porque el tema es cuándo. Y realizar la investigación de un blog. Para eso sí. ¿No se ve bien ahí? ¿Cómo que tapa eso? No sé cómo cambiarlo. Ahí arriba dice, creo, dice cantidad de matemáticas. Vamos a ver número absoluto, razón, proporción y tasa. Tasa es complicado. O sea, no es complicado, pero a veces se dificulta entender. Tasa con S, no con C. Dice número absoluto, ¿cierto? Entonces, es el número de veces que se registra un determinado evento de interés. Es la medición más simple, es la base para el resto de las medidas de frecuencia. Por ejemplo, casos notificados de tuberculosis en Chile en el 2008, esto lo entrega el DEIS, que es el Ministerio de Salud, y por región entrega el número de casos. Simple, nada más, no tiene ninguna división, multiplicación, porcentaje, nada. Solamente el número de casos. Por ejemplo, ahora si hay un caso de una persona con influenza aviar, sería un número absoluto. Esa debe ser proporción, razón, ya. Resultado de la división de una cantidad, vamos a poner el numerador A por otra B, que sería el denominador. Me desconcentro en el resto, y acá esto es fácil, pero después se viene complicado, entonces se van a enredar. El numerador y el denominador son 2. Arriba A, abajo B. Si quiere póngale por ahí numerador y este el B es el denominador. Relación entre variables de naturaleza distinta, un valor sin límites. Por ejemplo, existen 15.000 muertes por cáncer y 12.000 en hombres y 3.000 en mujeres. La razón de muertes entre hombres y mujeres sería 4:1. ¿Qué se dividió ahí? Entonces, bueno, 12.000 dividido por 3.000. Entonces sería el 4
Se interpreta por cada 4 muertes por cáncer en hombres, hay una muerte por cáncer en mujeres. Y bueno, notando la interpretación, acá hay otros. Mortalidad por causa, según causa, para Chile el año 2000, mortalidad por enfermedades cardiovasculares, 21.958. Mortalidad por tumores, 19.001. La razón, el A sería el 21.958, dividido en los tumores, 19.001, 1.10. Es decir, por cada persona que muere por tumores, 1.15 muere por causa cardiovascular. ¿Se dan cuenta por qué no están ambos contenidos en el otro? Son distintos. Esta es proporción. Todos los elementos del numerador, sería la letra A, están contenidos en el denominador. Para la diferencia de esta, así. Acá la A está en el denominador. Valor entre 0 y 1. Y, por ejemplo, proporción de fumadores en la sala. No sé cuántos fuman acá. Todos. Ah, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no me cuento, 9, 10. Entonces, tenemos los fumadores en la sala, le ponemos un lado. En total somos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 28. 28 también. De hecho, no tiene. Ya. No, porque eso lo ¿ve? No, pero está en su contenido, ¿cierto? Sí, está en la. No, a 18. El 18 ya está contando los 10. Sí, pues los que. El 10 más 18. Ah, pero no podemos seguir descansando. El 10 más 18, no. A ver, no. En la sala total. Pero sí, pero no, pero aquí abajo dice que sería el número de personas en la sala. Ahí en el 28 ya están los números. Claro. Tendría que ser 10 más 18 o 28 tendría que ser. Enreda. No, tendría que ser 10 más 18. El número de estimadores en la sala. Arriba es 28. Somos 28. Ah, el 28. No. Sí, el nombre quiere decir que es A son los fumadores y B es 10. Sí, sí. Eso es. El B es 18. Es 10 más 20. No. Ahí sí, porque ahí son una persona en la zona. El número total de personas independientes son 28. Pero pasó en 26. 28, pero eso significa que estamos en calma. Belén ya no entendí. Arriba, ¿qué va ahí? Los que fuman, son 10. ¿Cuántos hay en la sala actualmente? 28, pero están los que no fuman y los que no fuman. Acá yo puse la diferencia. El A es 10, el B sería
la resta. Claro. 18. ¿Ya? Sería, no tengo, y les da, cumplimos si son valores entre 0 y 2. No, sí. No, sí. Y acá hay otra. Porcentaje de muertes por enfermedades cardiovasculares en la población. Mortalidad cardiovascular. O sea, los que murieron por problemas de corazón, 21.958. Mortalidad total de Chile del año 2000. O sea, aquí, todos los que murieron. Independientes de qué causa murieron. Serían 78.814. Entonces, tenemos arriba la 1.058, el A más B, 78.814. O sea, el B serían los que murieron, pero por otras causas distintas a las cardiovasculares. Eso les da 0,276, ¿está bien? Sí. De repente yo en el de ratas a veces. Alguien me interrumpe. Pero ese número, tal como el 0,36, o sea, sabemos que nos tiene que dar un valor entre 0 y 1, es difícil de interpretar porque al final es un decimal. ¿Sí? Estamos hablando de personas muertas. Entonces, para manera de... no va a haber un 0,3 pedazo de persona, no sé, es una persona muerta en 1, en número absoluto. A manera de interpretar se multiplica por 100. Les da eso, un 27,6%. Miren, vayan anotando ahí que ese 100 de dónde salió, por qué salió, lo va a decir usted, profe, nos va a decir cómo se... Pues en verdad es un estrés. Entonces vayan poniendo que ese 100 se coloca a manera de poder interpretar. Porque no van a, y si quieren le ponen ahí, no puede haber 0,2 personas. Llega a 0,278, no 276. A mí me da 278 igual. También 78,79. Y así nos revisan las cosas. A mí me da 0,27. Ah, 0,27. Pero 0,278. Sí, y solo otro también. Ven que cambian y al final por si trabajamos con tres decimales y todo eso, también. Ahí yo creo que vamos a trabajar, vamos a trabajar. Pero si fuera 0,27, estaríamos bien. Sería 27% de la mortalidad del país es debida a causa cardiovascular. Sí. Necesitaba el castigo. Bueno, que sea bondadoso le comparte de darlo su compañero. O sea, no. Esta debe ser la base. Sí. No, hay que presentar el programa. Estaba buscando ahora no está el programa. Porque para esto es bueno sacar los pantallazos. Lo otro es que me acuerdo que la profe Farna escribía, pero era otra sala, pero no era. Sí, pero se puede, esa que quedó en la pizarra, eso estamos hablando. Porque lo tiene Daniel se supone que es más rápido. No hay programa que leer. Ese es el problema. Entonces tengo que preguntar y ver a quién le digo qué pasa para que lo descargue. Si no es la única. Con varias. Voy a ver qué puedo hacer. Es una medida de cambio instantáneo en una cantidad y por unidad de otra cantidad X que generalmente se obtiene. Entre 0 y lo raro infinito, ¿ya? Indicador de riesgo. Proporción, unidad de tiempo. Y el riesgo, por ejemplo, si yo tuviera a vender el patio y me diera la costa.
Versus una persona que vive en la ciudad y no tiene gallinas, patos. Tiene mayor riesgo de enfermar. Por eso a eso se refiere con el riesgo. Se indica como que la persona tiene una mayor tasa de riesgo. A diferencia de la proporción, el denominador de una tasa expresa el número de sujetos en observación, sino el tiempo durante el cual tales sujetos, el tiempo, ¿ya? Durante el cual tales sujetos estuvieron en riesgo de sufrir el evento. Para estar en riesgo, tengo que estar sana, pero si estoy en riesgo, significa que el factor de exposición, por ejemplo, anda por ahí dando vueltas. Mirar, acá. Licencia, por favor. Claro, hubiera alguien aquí con COVID actualmente, sin mascarilla, estaríamos todos en riesgo de infectarnos. No sé que haya alguien súper inmune o convivalente. Yo no sé, en verdad no sé. El estado resfriado, pero mucho que se cuidado negativo. Puede ser que eso. Estuve súper mal la semana pasada, de hecho tenía miedo de no tener voz. La fórmula A dividido en A más B por el SAT de tiempo. Pero lo vamos a entender un poco por los perritos. Tenemos expertos. Vamos a dar por saberlo. 10. Después se van a cambiar las diapositivas. Están todos sanos. Con ningún experto. Partimos del estudio el 1 de marzo. Y vamos a terminar el estudio el 31 de mayo. ¿Qué significa iniciar el estudio terminal? Observar. Y vamos a observar cuáles van enfermando entre ese lapso de tiempo. ¿Por qué ese tiempo, profe? Cosas de investigador. Depende del tipo de enfermedad, de los recursos que tengan. Y vamos a ver parvovirus. Esa enfermedad bien común de sangre, diarrea, o sea, diarrea con sangre, sí o sí, hospitalicen, pinchados para la casa, porque un poco ético. Hay colegas que por sacar plata los pinchan en el pobre, pero sí, en verdad, si yo, esa enfermedad es grave, como la medicina cachorro, ¿se acuerdan de farmacología? El porcentaje de agua cachorro es mucho mayor a un perro adulto, proporción. Por lo tanto, si está metagómico el día del pobre, se deshidrata más rápido y puede morir. El primer mes, o sea, marzo, que pasamos a negro, se enfermó. ¿Ya? O sea, me quedan 9 en riesgo de un caso como que se enfermó. El segundo mes, que sería abril, se sigue contando el que enfermó, pero ya no está en riesgo. El mes pasado, que nos enfermaron 2 más. El tercer mes, que a mayo, enfermó de acá. O sea, se enfermó 1, ¿ya? Pero seguimos contabilizando los otros 3. Entonces, eso que dice ahí es una incidencia general o tasa de incidencia. Y los perros pasan. Ya, no les van a hacer más. El número de casos depende del tamaño del periodo. Periodo, en este caso, 1 de marzo al 31 de mayo. 92 días. Vamos. Periodo, a eso se refiere con periodo. Por ejemplo, si fuera el 1 de marzo al 31 de agosto, el 31, sería otro periodo.
Sería otra cantidad de meses, otra cantidad de días. A eso se refiere con periodo. Por lo tanto, tasa de casos nuevos, número de casos nuevos. ¿Por qué son nuevos, chiquillos? Porque el investigador, partimos el 1 de marzo, y observando, por eso son observacionales, observando a medida que iban enfermando los perros. No se lo contó otra persona, lo observó el mismo. A eso va. A eso se refiere con observacional. Número de casos nuevos. Le pongo nuevos, chicos, porque, como les dije, vamos siguiendo por la línea del tiempo dividido por el intervalo de tiempo. La tasa sería, enfermaron durante el estudio 4 caninos dividido por el tiempo, son 3 meses, que da 1,33 casos por mes. A lo mejor otro tipo de enfermedad infecciosa tendría otro valor, otra tasa, podría ser un 1,8 por ejemplo. Pero en este caso, por ejemplo, claro, yo me adelanté y lo saqué por día. Entonces, se trabaja ahí en vez de por mes, por días. Pero por ejemplo, no me Pero el denominador te va a cambiar. sí, es que eso. ¿Cuánto te dio ahí? A mí me dio por día, me dio 0.04. Se puede interpretar 0.04 casos por día, es como raro. Ahí que habría que ocupar un factor de multiplicación, podría multiplicarlo por 100, pero ahí le tienes que agregar tantos casos por días por cada 100 caninos. Ahí lo vamos viendo. Estamos con lo mencionado. Pero en el ejercicio usted va a poner, por ejemplo, ¿qué nos va a decir? Sí, es en vez Cuando yo sé que les va a dar en decimal algún resultado, les pongo multiplique el resultado por 100. Ahora aquí lo hacen, pero después yo les pido la interpretación y no le ponen el final de la posición por cada 100 o 1000 habitantes. Tiene un 0,5 menos. Tienen que interpretar, si la idea, chiquillos, todos estos cálculos se hacen con programas de estadística. Entonces, claro, pero ¿qué nos pasa? Porque la idea, si no vemos la fórmula o cómo se hace, no los van a entender. Porque la idea es que después cuando ustedes vean los indicadores, saben de dónde vienen esos datos, cómo los pueden interpretar. Revisa arriba. Estas son las medidas. Dos tipos. Mortalidad, morbilidad. Morbilidad y enfermedad. Mortalidad se murió. Mortalidad tiene mortalidad general, ya vimos un ejemplo. Por ejemplo, la tasa de mortalidad en Chile el año 2020 fue de tanto. General, no digo por qué, lo especifico por qué causa. Todos los que murieron. Específica, ahí yo puedo hacer. O ser específica por sexo, o específica por rango etario. Por ejemplo, puedo hablar de mortalidad infantil, niños menores de 5 años, por ejemplo. O por enfermedades. Por ejemplo, virus cardiovascular, por tumor, o por cáncer. Y letalidad, creo que eso se los habló el profe de infecciosa, tiene que haber dicho, esta enfermedad tiene un porcentaje de letalidad de tanto, ¿sí o no? ¿Importa eso o no? Sí, claro que importa porque, por ejemplo, ¿han hablado de la letalidad de la influenza aviar en humanos? No han dicho mucho. Igual les puede asustar, porque cuando tú asustas se toma más precaución, hay más prevención, por decirlo así. Pero por ejemplo, el ébola, creo, no me recuerdo bien, creo que tiene un porcentaje de un 30% o más, 40%.
La rabia, ¿no? La rabia es 100%. Caso ese, No, ya no. último, ese, Así es que fue como un guaraní. sí, todavía no se sabe bien eso, está cuestionado. Pero sí, lo que se ya ha explicado, se ha visto por años, es que tiene un 100%, entonces no tiene tratamiento. Ese es el problema. De morbilidad, puedo tener incidencia y prevalencia, porque les tiene que haber dicho próstata infecciosa, les tiene que haber pasado el porcentaje de prevalencia de las enfermedades, porcentaje de prevalencia de la otra enfermedad. Esos datos tenemos que tener, así sabemos si la enfermedad está presente o no en el país, si está más presente en cierta región o en otra. Ahora sí, un porcentaje de prevalencia de una enfermedad igual interesante saberlo, porque por ejemplo, si van a trabajar en clínica menor, yo les dije, manejan esos datos, le pueden estar dando un pronóstico al tutor de la mascota en hablar de eso. O explicándole, o cuando ustedes lo estén atendiendo, y tiene estos signos, pero esta enfermedad poco probable para ver. Tienen que ir bien. Entonces, en incidencia tenemos dos tasas de incidencia y incidencia acumulada. Quiere decir de arriba tasa de mortalidad, ¿cierto? Es el volumen de muertes, o número de casos, o número de muertes, ¿ya? Ocurridas por todas las causas, lo que les dije recién, en todos los grupos de edad y para ambos sexos. Todos los que murieron, y fíjense acá lo que dicen denominado, perdón, el número 2, en el periodo. Por lo general, estas tasas de mortalidad las dicen anuales, por año, dividido por la población total promedio en el mismo periodo. Por eso nos sirve el censo, para saber cuántos son. Nos sirve el censo pecuario para saber cuántos animales, cuántas incidencias hay. Esta es la mortalidad específica. Puede variar en distintos subgrupos de la población en estudio. Arriba dice total de muertes en el grupo de edad y sexo específico de la población durante el periodo dado, dividido por la población total del mismo grupo de edad y sexo en el mismo periodo. O sea, por ejemplo, si yo tomo acá datos de perritos de 1 a 3 años, y acá abajo y pongo datos de 3 a 5 años, no puedo. No podría ser así. Tienen que estar del mismo grupo de edad y el mismo sexo. Esto es lo que sí se va muy bien. Y letalidad, medida de la gravedad de una enfermedad considerada desde el punto de vista poblacional. Proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales con respecto al total de casos en un periodo. También estas tasas de letalidad, estos porcentajes se calculan por lo general para años. Número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado. Va cambiando acá. Número de casos diagnosticados de la misma enfermedad en el mismo periodo. Número de casos diagnosticados. Y es que vayan entendiendo las fórmulas de dónde vienen. Pero, por ejemplo, el periodo, usted dijo que tenía que ser más allá en general se calculan para un año. Pero se puede hacer un estudio, se puede calcular, por ejemplo, el que estábamos viendo de los cerros. Podríamos calcular también el porcentaje de letalidad, pero no tenemos el dato de cuántos murieron. Tendríamos que inventar. Porque al final yo hablé de enfermos ahí, no me metía a de muertos. Pero se podría hacer un ejercicio posterior para calcular. ¿Y cuál será el porcentaje de letalidad de parvovirus? Ustedes me pueden decir, profe, depende. Depende de qué, si lo hospitalizo o no. Ya. Si lo hospitalizan, debe andar como un 80%. Muy difícil que un perro sin tratamiento salga de este cuadro. Muy dependiente con tratamiento.
Ahora con hospitalización ahí podríamos bajar el porcentaje de letalidad. ¿Qué dice ahí? No, de manera proporción de casos que existen en una población en un momento dado. Valor entre 0 y 1. Y probabilidades en un caso. Arriba va número de individuos enfermos en un momento dado. El denominador total de individuos en riesgo en ese momento. Debe ser el de incidencia acumulada. Proporción entre el número de individuos que contrajeron la enfermedad en un periodo determinado y el número de individuos sanos en riesgo al inicio de dicho periodo de tiempo. Probabilidad de convertirse en un caso. Me parece que para calcular esto, sí o sí tengo que partir con todos los individuos en riesgo. Por lo tanto, tienen que estar sanos. Por eso la definen también como probabilidad de convertirse en un caso. Entonces, la incidencia acumulada es eso. La probabilidad de convertirse en un caso. Sí, otra vez me metí en unas páginas y tienen, y esta va cambiando igual a medida con el COVID-19, ahí cambia, igual. Mide riesgo individual y no tiene unidad. Hay un ejemplo. Queremos medir la incidencia acumulada de PIS y de infecciosis, la enfermedad salmónica, en una jaula de salmón pobre. La unidad de tiempo es una semana. Acá trabajaron con una semana. Peces sanos en riesgo al inicio del periodo 60.000. Entonces ustedes cuando después pongan los ejercicios y la idea es que hagan un desarrollo, si se pueden poner la alternativa. O sea, si quieren, digan todo lo que quieran, yo no me voy a volver a revisar. Éticamente. Igual como bien. N sería 60.000. O sea, mi población total, y acuérdense, están todos sanos. Periodo de tiempo sería una semana. Y los casos por semana están acá. Primera semana. 105.000. O sea, se enfermaron. ¿Qué día, qué hora? No sé. O sea, si tomamos la semana de lunes a domingo, yo sé que de lunes a domingo la primera se enfermaron 150. ¿Qué sería ese? El A. No sé. El número de casos. Claro. ¿Por abajo qué va? Los 60.000. Todos los 60.000. ¿Sí da o no da? Sí, pero es próximo. Ya. Y esto es mejor que se lo noten así tal cual. Porque después no van a saber y no sacaron los totalmente. ¿Por qué dio ese resultado? Porque te da al final 0,025. Pero que les puse yo ahí, ¿está? La segunda semana se enfermaron 270 y si lo dividen por 60.000. Otra cosa, ¿le dio otra cosa? Es que a lo mejor debe sumar yo los 50 que Tiene que sumarlos. Porque ella está calculando para la segunda semana, pero no se puede olvidar que la primera tuvo enfermos 150. Pero eso no sería porque acumulamos. Entonces serían. O sea, entonces acá le tengo que sumar 150. Sí. Ya. Entonces, vale, anote ahí en su cuadernillo. ¿Tiene cuaderno? No. No. Anote en la diápositiva, con la tabla, no sé, con un papel con cualquier cosa.
Hoy día que se saque un 7, no sé qué. ¿Ah? ¿Se tiene confianza? Sí. Está bien. 150 más 270, no se les vaya a olvidar. Y abajo va lo mismo. 60.000. ¿Estaba aproximado? ¿O nada más? Son 200. Y así. Entonces, cuando estén estudiando, van calculando los votos. La tercera sería 150, 270 más 100. La cuarta, 150, 270, 100, 150. Y así. ¿Estamos bien? Sí. Eso, para que entiendan el por qué lleva lo del acumulado. Entonces, probabilidad de contraer piscificaciones en el periodo de 5 semanas es, porque estamos tomando todo, las 5 semanas, 1,1. Que viene de... Son C45. Está aproximado. Es 1,1. Dice que la incidencia acumulada es lo mismo que el porcentaje de mortalidad atribuible. Los mismos conceptos. Es el número de pesos muertos por la enfermedad en cuestión por semana. Viéndolo así, ¿afecta o no la parte económica de la producción con salmones? La cantidad de casos por semana. No puede que esos salmones mueran. O sea, son pérdidas. ¿No? ¿Sí? ¿Pasa? ¿Incidencia? Sí. Incidencia acumulada. Expresa la fuerza que una enfermedad tiene para cambiar el estado de salud de una población al estado de enfermedad por unidad de tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo se demora una persona enferme de cierta enfermedad? Susceptible en ese momento. El denominador está formado por el número de unidades de tiempo, aunque disminuye el riesgo continúe en el periodo de seguimiento. Ya. Eso de poblaciones abiertas y cerradas nos va a quedar más claro cuando veamos el estudio de corte, pero así se refiere, por ejemplo, el caso que vimos de los perros, que partimos con 10, y por una población abierta, yo parto con 10 perros, pero el segundo mes se van 2, por diversas causas. En general, los estudios grandes que se hacen, siempre hay pérdidas. La persona, por ejemplo, no siguió el tratamiento, no siguió en el estudio. Eso se considera como una pérdida. Pero al ser abierto, si salieron 2, vuelven a entrar 2. Cuando es cerrado, el que sale, pero no lo reemplaza otro. A eso se refiere con abierto. Unidades individuo tiempo en riesgo, suma de todas las unidades animal tiempo durante las cuales cada animal estuvo en riesgo. Envenenado, mes, semana, depende del tipo de enfermedad. Enfermedad de tipo agudo y impulso más muy, no dura mucho la enfermedad, sí, podríamos interpretarlo de esta manera. Por ejemplo, si ya con secuelas o que un portador, por ejemplo, puede interpretarse en años. Acá dice, población de 50 habitantes, en caso de una enfermedad sufrida.
Toda la población estuvo sujeta a seguimiento por tiempo completo. Una vez que las personas se recuperaban de la enfermedad, no volvían a enfermar, quedaban inmunes a la enfermedad. Esos son datos, por ejemplo, que es interesante, lo significa que enfermó, no va a volver a enfermar de nuevo. Por ejemplo, para el COVID-19 no puede ser así, porque ya se ha visto que hay personas que se han enfermado 2 o 3 veces. Porque queda la inmunidad debe durar, creo que como 2 meses. Sí, no es mucho tiempo. Y además depende de la cepa. Eso, Se por eso pueden haber hay que ir enfermado cambiando de los esquemas de vacunación. Sí, me están poniendo en silencio, me digo, que una compañera se lo vacunó con el equivalente y en verdad se van a embarrar, entonces me voy a ir trabajando en ninguna. Una compañera que Yo pasó le dije, no puedo hacer el viernes, pero tengo clase el sábado. Pero yo estoy jodida porque paso a ser como funcionaria del área de la salud, entonces me van a algún momento va a llegar el abretón. No puedo hacerla. Yo sé que más encima a mí no me gustan las inyecciones, entonces que me estoy vacunando para mí y esperar y mirar. Me estreso. Pero estoy jodida porque no voy a vacunar. Me están poniendo las cosas. ¿Dónde? Yo creo que los mismos. Sí. La comunicación, las canciones hoy en día no están muy buenas. No tengo excusa porque bueno, es como un amigo de la Serena y un barco al lado. Acá. ¿Cuántos individuos son? Uno que se muestra ahí. No sé, bien. Estamos mostrando solamente las personas que enfermaron o que, si me guío por la flecha, veamos el primer individuo. Partió enfermo. ¿Ya? El segundo individuo pasó en julio. El tercer sujeto, marzo. El cuarto partió enfermo. El quinto también. Entonces la flecha indica el tiempo que el sujeto padece la enfermedad. Puntito, el momento en que el sujeto enferma. Y la parte, las líneas. Tiempo libre de la enfermedad. Por lo tanto, ahí, con eso nomás, yo ya sé que y es de enero a septiembre. ¿Cuántos meses son esos? 7. 9. Tuvo 9 meses. No. Entonces, acuérdense, para el equipo, es un enfermaron. Porque acá yo les estoy mostrando los que sí enfermaron. Consideramos el periodo de observación entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, 9 meses. Solo 2 casos nuevos. Claro, el 2 y el 3. En el periodo 2 y 3, constituyéndose en el numerador de la tasa. El denominador quedará formado por los tiempos en que la totalidad de los sujetos durante el periodo de observación estuvieron a riesgo. O sea, sería este de acá y eso de ahí. Hasta julio.
El 2 estaría hasta julio. Y el 3 a marzo. Estos que no enfermaron nunca, durante esos 9 meses son 45. Publicamos por 9 meses, 405 meses a riesgo. El 5 siempre quedaron, durante los 9 meses estuvieron sanos. Acuérdense que son 5 enfermos. También durante el mismo periodo de tiempo. Entonces, lo que yo necesito calcular para el denominador, necesito los tiempos. Esto lo vamos a expresar en meses. Entonces, esos 45 son estos de acá. Como nunca enfermaron, contribuye cada uno con 9 meses. Por eso es 45 con 9. ¿Quién es medio enredado? Y esos son, y hay 405, ¿cierto? 405 meses a riesgo. El individuo 2 contribuyó con 7 meses. El 3 con 3 meses a riesgo. Total de sujetos que no enfermaron, más el individuo 2, más el individuo 3, 415. Es eso, más eso, más eso. Miren, no lo notan por ahí. Entonces, recién voy a calcular la tasa. Y desde el año 95 hasta que al final, que era un numerador, casos nuevos, son 2. A pesar que sabíamos que eran 5, pero los nuevos que enfermaron durante el estudio fueron 2. ¿Ya? Lo que calculamos acá, los 415 meses, a eso, 0,00482. Dos dividido en 215. 0,004819 ahí se aproximó, ¿ya? Pero que no entendí cómo eran los 415. Porque sé que 405, pero el otro, porque tenemos que sumar los 7 meses del y los 3 meses. Estás calculando los meses en riesgo. Ya. Acuérdate que el 2 enfermó en julio, entonces contribuye con 7 meses, y el otro el 3 con 3 meses. Ya. Y no nos metemos con el 1 y el 4 y el 5 porque ellos compartieron enfermos. Entonces lo que calculan acá, puede ser este de arriba, 405 más 7 más 3, eso nos da 415. ¿Ya? Se hace la división y da ese número feo. Entonces, ¿puede interpretar eso? Incomprensible. Además, por 1000. Le quedan 4,82 casos, pero por cada 1000, ese 1000 es de ahí, ¿ya? Persona, mes. Lo que te entrega, en cierta manera, también estas tasas de incidencia es la velocidad de la enfermedad, por decirlo así. ¿Qué es? Para 6 días. Entonces nos salimos. Incidencia siempre, casos nuevos. Por eso también uno no encuentra mucho como datos de incidencia, porque para hablar de casos nuevos que involucran una investigación, un seguimiento, entonces
Ustedes saben cómo están los recursos. Si quisieran hacer una tesis, podrían hacer un seguimiento. También preferible en patologías agudas. La prevalencia son los casos actuales, por decirlo así, la foto del momento. Casi siempre también se expresan manuales. La prevalencia de tal enfermedad para este año está. Pero ahí yo no sé cuál es el caso nuevo o no. Por eso dice los acumulados, los nuevos. Ahí sí se hubieran contado los sujetos, porque partieron en el Claro. Si lo tomáramos plan, también. Acumulado puede ser de otros años atrás. Por ejemplo, la prevalencia de diabetes en el país estará en personas. ¿Sale? No me la dejo asustar. 30. Estoy siendo muy mal. Es que si no la tienen, la van a caer. Dejémosla en un 20%. Pero dejémosla esa para el 2020. Un 20%. Pero el 2020, perdón, enfermó una cierta cantidad de personas. Pero el 2019 enfermaron otras. Pero esos que enfermaron en el 2019 siguen siendo casos para el 2020, por lo tanto se incluyen, a menos que se hayan muerto. Claro, ahí pasan a ser tasa de mortalidad. Pero a eso se refiere con acumulado. Por eso es preferible también para calcular, para abordar en patologías crónicas. Depende de la incidencia, de la duración de la enfermedad y de la rentabilidad de la patología. Y se murieron todos, la prevalencia es incidencia. 10 minutos. Sí. Se ve bien ahí, pero estas son medidas de asociación. Pasamos las de FMS, ahora vamos a ver las de asociación. Entonces tenemos medidas de razón o de efecto relativo. Tenemos el riesgo relativo, la razón de tasas de incidencia, el odds ratio, ¿se lo han escuchado? En general se habla también del OR, que es la A, en vez de decir odds ratio, dicen OR. Es la razón de prevalencia. Ahora, estas son medidas de diferencia. Diferencia de riesgo, diferencia de tasas, diferencia de prevalencias. Medidas de impacto potencial, riesgo atribuible a los impuestos, riesgo atribuible porcentual en los impuestos, riesgo atribuible a la población y riesgo atribuible porcentual en la población. Por si llegaran de los estudios de los RAP, ¿ya? Sepan que son medidas de impacto potencial. Pero eso ya es como de más, se vienen cursos más avanzados de epidemiología. Lo que sí vamos a ver son estas de acá. No vamos a llegar a la de acá. Se las puse para que sepan que existen. Si las leen y las tiran por ahí, que vamos a andan, que son. Por arriba que dice, medidas de asociación. Indicadores epidemiológicos que permiten evaluar la respuesta de un determinado evento asocia a un factor. Algo ya les dije la semana pasada. Se puede determinar si la existencia de una diferencia entre dos grupos es debido a un factor en particular. Si existe asociación entre las actividades y posibles factores causales.
compara la ocurrencia de una enfermedad en una población que tiene una característica A con otra que tiene una característica B. Está la razón de incidencia acumulada y el nombre que tiene arriba es. Los vamos a ver con más claridad y la precisión sí cuando veamos los estudios epidemiológicos. Vamos a ver qué tipo de estudios te genera este resultado, de cuál se puede obtener la razón de incidencia acumulada o riesgo relativo. Es una medida de asociación entre posición a un factor de riesgo y la aparición de un determinado daño. Se ocupan estudios de cohorte y en ensayos clínicos controlados. O sea, no todos los tipos de estudios epidemiológicos no pueden dar este resultado. Escuchen por ahí la tabla 2×2 es esa. ¿Ya? Y la vamos a ver después, chiquillos. Ahora se la estoy nombrando. Vamos a ver qué es el A, el B, el C y el T. Se la profe les va a poner aquí los datos. Ustedes van a tener que completar otros. Pero la idea es que siempre el A, la característica que tiene un factor de riesgo, por decirlo así, presente. La cantidad de personas sería, o la cantidad de animales sería el A, pero la característica tiene el factor de riesgo presente y también la enfermedad presente. En cambio, los B tienen el factor de riesgo, pero no tienen la enfermedad. Los C no tienen el factor de riesgo, pero sí la enfermedad. Ahora puede ser otro factor que tengan, ¿ya? Pero no el que estamos estudiando. Por lo tanto, con el estudio sería factor ausente. Y el D no tienen el factor, no tienen el archivo. Entonces ustedes pueden hacer cálculos hacia abajo, hacia los lados y la comparar. Las cosas. Pueden resumir así: riesgo relativo A más B, división C más D. Chiquillos, que por el tiempo las vamos a ver después, ¿no? También está, por lo tanto, no van a estar en la prueba de ahora, pero vamos a tomar esto después para repasar. Quiero levantar para la segunda. Pero un control para la casa. Para que van a ir a casa. no sé qué hacer mucho trabajo. Yo la primera grabación. Ya, la manera de anoten que de la diapo 32 no va a entrar, lo vamos a volver a tomar. Pero y andaba una nota de al final tenemos 3 clases, pero tenemos 5 PPT. Pero dentro de la PPT 4 entra hasta la diapositiva y todo. Que les iba a pasar ejercicios como lo hicieran en la casa. Que iba a hacer un trabajo con ejercicio. Una nota de sí, con una
Pero me acuerdo cuando Para que los ejercicios no sé si va a la casa, igual se van a equivocar. Esta película, le puedo poner sí uno que es difícil, para que tengan que. No, que sea no. En la prueba no va a pasar una hoja así como. Porque como la cosa ya es bien cara, yo tengo un proyecto. Entonces la idea es que yo creo que vamos a ocupar la incidencia regulada, las tasas de mortalidad y hasta ahí más o menos. Entonces, voy a pensar si un ejercicio de tasa de incidencia de igual. Ya construyo el proyecto la fórmula. Y bueno, ahí está jugando la variable. Entonces, la idea es que cuando partan la prueba, anote las fórmulas por ahí, un cuadradito aparte. Pero si después no la anotó, no sé. Ahora capaz que se enrede si van fórmulas de más y pasa. O sea, fórmulas, le pongo todas las fórmulas y al final les pregunto por 2 o 3. Si estudió, va a saber que ya. Vamos a seguir con el ejercicio a manera que no haya discusión. Las fórmulas. Por ejemplo, yo puedo proyectar eso. Ahora, igual yo a veces les pregunto cosas que están en la fórmula de una cuenta, se la cuenta. O sea, como información que hay ahí en la. Entonces, tasa de mortalidad general, prevalencia, incidencias acumuladas y letalidad. No, debe ser de prevalencia. En un hato de vacas, realiza la prueba de Calisto. ¿La conocen? Claro. Entonces se echa leche ahí, se le agrega el poco que reactivo. La cosa que si da un cierto color tan positiva, amaziti, son pruebas de diagnóstico de campo, por decirlo así, porque son rápidas. Ahora sabes que bacteria la que está generando un problema, ya se involucra otro tipo de diagnóstico. Pero es rápido. No puede hacer la misma persona que hace los 20. 347 bajas. O sea, este es nuestro N. Y 16 resultaron positivas al test. ¿No? Entonces, prevalencia, número de individuos enfermos en un momento dado. Las 16. Se supone que tendrían esas 16 vacas, tendrían más tifis. Total de individuos en riesgo en ese momento son 347 vacas en total. Entonces el numerador está contenido en el denominador. Hace la división y les da un 0,046. Y lo multiplican por 100 para pasarlo a porcentaje. 4,6%. ¿Cómo se interpreta? Y eso es lo que me interesa que se aprendan. Bueno, ahora tienen que entender cómo hacer los cálculos y todo eso, pero para posterior. No sé si algunos estuvieran más con epidemiología. Nos honramos. De hecho, yo lo tuve en 5º año y yo creo que era como los pocos que lo pescaban en verdad. Estaban todos locos con internados. Y eso le pasa a salud pública que ustedes también lo tienen en 5º. A ver, carnal,
El trabajo sí, pero por 4,6%. Hay una prevalencia, vayan viendo cómo interpretar, un 4,6% de vacas positivas a la prueba California. Un 4,6%. ¿Cuál no deja de ser? Significa que tienen mastitis y por lo tanto esas vacas, esa leche, no debería pasar a la niña. ¿Se arriba un whisky? En un acto de 500 vacas, entonces ustedes cuando vayan haciendo los ejercicios en el calzado y sus 500 vacas le ponen población total o un N mayúsculo, le ponen igual 500 vacas. Entonces ya tienen un dato ahí. La idea es que vayan aprendiendo cómo van obteniendo información de los resultados. Durante un año, mi querido vecino, ¿cuál es bien? Un año. Enfermaron 12 animales. O sea, 500 menos 12 me daría los que nunca enfermaron. Y la figura se indica la fecha de inicio de la enfermedad para cada vaca. La flecha indica la duración de la enfermedad en cada vaca. Y la punta de flecha al término de la enfermedad. Pareció al que vi. Entonces, ¿cuántas vacas eran? 500. Yo aquí no les puedo mostrar 500 vacas porque sería como ya una tabla de historia. Entonces solamente se muestran, si quiero lo matan ahí y las conductas son solamente los que son se enredan así de repente porque eso puede pasar. Acá están los meses y el número de individuos. Yo encontré el 1. Enfermó en febrero, cursó con la enfermedad hasta mayo. Y a diferencia del que vimos antes, sí, y ninguna partió ya enferma de sur. Todas partieron sanas. ¿Hay alguna que se repita? ¿Cuál es la incidencia acumulada en el mes de febrero? Estamos con el mes de febrero. Entonces, cuando ustedes estén haciendo la prueba, ráyelo. Sirve rayar así como lo más importante, pero no ven que se estresan, se ponen nerviosos, o se distraen, que pasan en la goma, que pasan en el corrector, cuando de escuchar lo que está soplando el hombre, todas esas cosas. Ahora que con copia y escuchen todo eso. Pero la cosa es que vayan anotando siempre la palabra clave. Yo trataba de hacer eso, me iba bien, sí, de repente, pero... En el mes de febrero, ¿en febrero ocurrió? Nunca. Total de la población, vemos que ahí son 500 vacas. Me pidieron el dato de febrero. Total de vacas enfermas durante un año, 12. ¿Ya? Entonces, como me están pidiendo solo febreros, 1 dividido en 500 a 0,02. No puedo interpretar 0,02 vacas como una persona. El factor de multiplicación, que día sería que ustedes vayan jugando ahí. Pero es fácil, no sé, lo que se ve. En las pruebas yo les pongo multiplique por fácil. Porque también podrían multiplicarlo por 100 o por 10.000. La idea es que te den un número entero, sí. A manera de interpretar. Y eso da 2. 2 vacas enfermas de cada porque pueden ser de semil. De semil es el vaca. Para poder interpretar. Profe, El año pasado. De semil, pero... Profe, una pregunta. Usted dice que por 100, pero por 100 da 0,2. O sea, uno tiene que seguir multiplicando hasta que dé un número entero. Ya dice que podía por... como un tanteo. Ajá, ya.
También por eso te decía, lo podías multiplicar por 10.000. Pero sería como 10.000. También es interpretable. Pero ahí te va a cambiar el de cada 10.000. Profe, el anterior, ¿qué no se podía hacer? ¿Cuál? ¿El de la prevalencia? Sí. Ese te va por regla T, me da por regla T. Te diría que ocupe la fórmula para que no se vayan a a manera de consejo, porque a veces no se pone como innovador y al final la termina a manera de aprendizaje, que no se vayan a equivocar en la prueba y ya se por la forma. Ahora, pregunta, ¿cuál es la incidencia acumulada entre los meses de junio? Partió en enero, pero empezamos por los primeros febrero. Y es de febrero a junio. Siete. Ya, sí. 7 casos nuevos. Hay un mes que enfermaron 2. Total de la población de vacas, 500. Total de vacas enfermas durante el año, 12. De repente hay datos que te pierden para el ejercicio, lo que te están preguntando. En este caso nos importa esto, no. Me interesan que son meses, ¿ya? Por eso subrayo. 7 dividido en 500, te da 0,014, se multiplica por 100, te da 1,4 vacas. Presentaron 1,4 vacas enfermas de cada 100 vacas. Y el anterior lo multipliqué por 1000. Eso puede variar. Pero ahora aquí también lo volví a multiplicar por 1000. Por 100. O sea, sí, pero me va a contar por 1000 para que den 14 menos 100 vacas. De la manera de aprendizaje la llegué. Por ejemplo, lo ejercicio. Sí, mejor porque sobre todo para los que faltaron y creo que las clases grabadas no se escuchan bien. Sí. Igual que el espirotalla, pegarlo, participar, algo se te haga en la cabeza. Es distinto cuando no, o sea, ustedes tienen la posibilidad de ver la clase grabada, pero no sé, al final se atrasan. Eso yo pienso, van acumulando clases, entonces ven los videos, 3 horas de video, ahora claro, si alguien quiere solamente la diapo, capaz que se puede enredar. Sí. En caso de que una vaca vuelva a enfermarse, se contabilizaría además otro caso nuevo. El ejercicio anterior que claro, igual yo no voy a poner ejercicio así que vuelvan a enfermar porque es más complicado, pero vienen magísteres y hacen ese ejercicio. Y dice ahí don Luis, prevalencia y más incidencia acumulada, ¿cierto? Sí. Y yo tengo una fe de ratas, pero la cambié. La población de la ciudad de Atlantis al 30 de marzo de 2012 son 183.000 habitantes. El número de nuevos casos activos de tuberculosis que ocurrieron entre el 1 de enero y el 30 de junio son 26. Y acá está lo clave. Nuevos casos, y te indica el 1 de enero al 30 de junio. El número de casos de tuberculosis activa, según los registros de la ciudad del 30 de junio, son 264. O sea, el 30 de junio se revisó la base de datos y se vio que eran 264 personas con tuberculosis activa. Pero cuando yo quiero hablar de casos nuevos, miren, el 1 de enero y el 30 de junio, o sea, hay un
seguimiento, para poder hablar que es un caso nuevo. Entonces, la incidencia acumulada de casos activos de tuberculosis para el periodo de 6 meses fue de la Pero ¿de dónde viene ese 14? La suma es No, de la división de 14 por debido a que se hacen ustedes ahí en que su población total te pregunta por la incidencia acumulada, entonces tendría que trabajar con la de 26. No sé, ya no sé, ustedes dividen, por eso les digo que agarran la calculadora. 26. Está preguntando por incidencia acumulada. ¿Quiere que ocupo? Casos nuevos. 26. ¿Cuántos son en total? 183.000. Eso me da 0,30. Menos 14. 14. ¿Qué dice después? Por esa otra nomenclatura. Y tú eso lo multiplicas por 100.000, que sería el factor de multiplicación, te da 14. Ahí les expresaron un resultado de manera distinta. Me equivoqué por andar a hablar, pero faltó hacer la división, es la que está. Y ahí viene eso el dato. Entonces ese 0,0014 es tienen que multiplicar por el 100.000. Y ese 100.000 es un factor de multiplicación. Después preguntan, prevalencia de tuberculosis activa el 30 de junio del 2012. Era de 144 por cada 100.000 habitantes. Entonces ahí toman. ¿Los expresan cuánto? 100.000, ¿cierto? ¿Saben de dónde viene ese 144? No, son los 244. Prevalencia de tuberculosis activa el 30 de junio. Me nombra el día. Sí. Y el dato que tengo. La prevalencia sería 264 dividido en la población total. Está 0,0014. Que lo cortan ahí. Y ahí el factor de multiplicación sería ese resultado que les dio, lo multiplican por 100.000. El factor de y ahí les da 144. O sea, da 144,26, pero eso lo aproximan según este ejercicio 144. Con un límite.
Para eso tienen que tener la fórmula al lado, para saber qué es lo que están pidiendo y qué datos saco para hacer los cálculos. Dicho arriba, Lo mismo. Prevalencia de prevalencia e incidencia. incidencia. Y en esta figura cada línea representa un caso de enfermedad respiratoria, neumonía, y la duración en días de cada caso que se presentaron durante el mes de septiembre. A ver. Entonces, fíjense acá. Acá los casos no los nombran con números, los nombran con letras. ¿No? Entonces ya podemos ver algunos datos. Hay algunos que ya partieron enfermos, y otros que fueron enfermando a medida que pasaba el estudio. Entonces les preguntan, ¿cuál es el número de casos incidentes, que sería lo mismo que los nuevos, de la enfermedad en el mes de septiembre? ¿Qué hacen ahí? Esto está en días, por lo tanto, ¿cuántos incidentes serían? Dos. No, porque cuando empezaron a enfermar antes de septiembre. 12. El caso A, la persona A, o el dato A, Empezó antes. ya partió enfermo el estudio. Acá yo estoy partiendo el estudio, el 1 de septiembre. Y termino mi estudio el 30 de septiembre. Entonces, cuando yo parto el estudio y elegí mi muestra, mi cantidad de personas, por ejemplo, cuando yo parto el estudio, debo cuántas personas de la A hasta la 7. No son 6. No, ¿cuántas personas? ¿Cuántos casos? Son 7 los que están En caso adquirido ya partió enfermo. Por lo tanto, no puede ser caso nuevo. Entonces, los 12 vienen de acá. S, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. No son 7 los que ya están. Habrían ser 7 prevalentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Estamos claros ahí? 12. Y el número de casos prevalentes, pero te pregunta para el día prende a las fiestas partes. Entonces yo ahí, ¿qué hago? Entonces ahí yo rayo. Se va al día 15 y ahí cuenta. Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5 y hay 6. ¿Sí? ¿La pregunta? Después no. Digo, yo los mando ya, en esta población ya, entonces ustedes empiezan a preguntar, ¿qué está enfermo? Sí, ya, pero enfermo cuándo, no sé, pero voy a partir del estudio enfermo. Ya, hay que anotarlo igual. Entonces a medida que va pasando el estudio van enfermando otros. Casos nuevos de la enfermedad del mes de septiembre, esto es todo el mes de septiembre, los que están acá. ¿Ya? Y ustedes cuentan las rayitas. Y los casos prevalentes, como pregunto para el día 15 de septiembre. Están preguntando por todo el mes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, les puedo preguntar los casos, claro, prevalentes. Sería ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va cambiando. El primer día, 7. Ahí no le quise calcular, le puse solamente la cantidad de individuos enfermos. No, ¿qué puede ser caso más grande? ¿Debe ser general? ¿Cómo dice cosa arriba? Si querías que entiendan ahora, el problema, y la prueba debería ser de Semana Santa, pero un tema curioso de feriado,
Bueno, los finlandeses tienen el lunes, los luteranos, perdón, los luteranos tienen el lunes también feriado. El viernes y lunes, la semana. La idea sería hacer la prueba 2 semanas para que vayan esto con más claro y sigan estudiando, entonces me da miedo, porque se van a ver en 2 semanas. Se van a desenchufar, como dicen. Y entre medio yo creo que van a tener pruebas igual a la semana, ¿no? Sí. ¿Tienen algo la otra semana? Sí. ¿Y a la otra? Sí. ¿En la semana? Ya no paramos. Las 2 semanas. Llenando executive con el trabajo. Pero la idea es que no se vayan a desconectar, chiquillos, porque después sí. Traten de igual ir repasando de a poquito, de repente una clase. Hasta en la clase. Claro. Tasas de mortalidad. Entonces, datos corresponden a 2 localidades latinoamericanas, no dice cuáles, son 2 localidades, no, ni siquiera dice países. Para el año 2015, o sea, ya tenemos el año. Y habla de la localidad A y la B. Aquí me dan datos. Población total para la localidad A y localidad B. Población menor a 1 año. Población menor a 5 años y defunciones en menores de 1 año. Si aquí yo podría agrupar esto, me da la cantidad de personas. ¿Ya? Y acá abajo ya me empieza a hablar de defunciones, o personas que fallecieron. Y aquí me lo desglosa por edades, o sea, por rango etario. Acá tengo el rango etario de menores de 1 año. Ni me acuerdo, pero creo que será mortalidad infantil. Defunciones en menores de 1 año, pero te da una causa por infecciones. O sea, aquí dice que son menores de 1 año, más agrega que murieron por causas infecciosas. Y acá dice defunciones en menores de 5 años, cualquier causa, pero en el rango etario menores a 5 años. Y defunciones en menores de 5 años, pero también nos da la causa por diarrea. Profe, en las defunciones de menores de 5 años se incluyen las defunciones de menores. Claro. O sea, ahí ya está agregado. Ahí ya están de la 161, ahí está. Claro. Como que yo les mando así un estudio y le digo, ya búscame el dato de, como cuéntame la cantidad de tal localidad de personas, de niños que murieron por cualquier causa, menores de 5 años. Entonces, obviamente iban a estar incluidos los menores de 1 año. Están incluidos también los menores de 2, menores de 3, menores de 4, menores de 5. Pero ahí será la duda también que tenían los alumnos cuando cumple 5 años. Cumple 5 años, ahí ya pasa al otro rango etario y para lo que yo estoy estudiando no me sirven, por lo tanto no lo puedo. La tasa de mortalidad en menores de 5 años. Y ahí la profe les pone por 1000, ¿ya? Profe, ¿qué es ese 1000? Poblacional. Entonces les pregunto, uno para la población A y otro para la población B. Entonces la A. Menores de 5 años, población A. Entonces me pongo acá. Menores de 5 años, mi población total, 3.350 niños. El denominador. ¿Tienen la fórmula llamada? La belleza general que igual a la dijeron menores de 5 años. Número de muertes. 3.000, o sea, no lo vi. Pero abajo, acuérdense la población total, pero la característica, la población total de niños de 5 años, menores, perdón, de 5 años. Arriba va el número de muertes, 171,
Acá. Funciones menores de numerador, denominador. Entonces, ustedes van a ver la fórmula y ahí van a anotar. Y la profe les dio el más factor de multiplicación. Hacen esa división, lo multiplican por 1000 y le hacen medir. Y cómo lo interpretan, y ahí siempre se me pierden. Así que ojalá que alguno interprete bien este año. O sea, igual lo interpreto a alguien bien, pero hay 48 defunciones, muertes, en la población, y aquí no tienen que aclarar. Yo estoy aquí sacándolo de la población A, no me he metido con la población B. Entonces, en la interpretación lo tienen que aclarar. En el año 2015, estamos con los datos que yo les di son del año 2015, por cada 1000, por el factor de multiplicación. ¿Ya? Y ellos a veces ponen eso nomás. Entonces ahí no les va por contar, no tienen que interpretar. Ahora, si yo no les pongo esto, no le ponen el año porque la cuestión no le dio el dato. Pero si está el dato, tienen que poner que con el año 2015. Y la B, 12 dividido en 6.901. Población en localidad B, 12. Estamos pidiendo lo mismo de funciones menores de 5 años, el numerador dividido en 1901, que es acá está la población total. Les da 1,7 y multiplican por 1000. Hay 1,7 de funciones de la población en el año 2015 por cada 1000 habitantes. Van a casa eso, para que lo hagan. Ya ahí están todos los datos. Estamos bien ahora. Entonces ahí yo les pregunto por mortalidad infantil y les aclaro que son los menores de 1 año. Les pido para la población A y para la población B. Luego entonces la interpretación anterior faltó especificar que eran niños. No, porque eso te Porque la interpretación de la ley siguiente dice el menor. Sí, lo puedes colocar. Sí. Profe, dice la 1.7 de pensiones, hay que multiplicarlo por más, por 10.000. ¿Cuánto te daría? 17 cada 10.000. 1.7 la boba. Es decir, ¿Sí? Igual te da ya 1, entonces, pero si tú me dices que prefiero con 17, tú interpretas con 10.000. Si la idea es que se puede interpretar. Sería como la guarda. Ya, hagan eso ustedes. Hagan eso ustedes. Claro, aquí ya estoy en comunidad con rango etario. Con tasa de mortalidad son generales o específicas. Y acá también. Tasa de mortalidad específica. De la que son específicas. Miren, dice por infecciones. Y más, incluyendo aparte de rango etario. Pero miren, igual ahí hay un ejercicio. Porque la misma, si la idea es que se quieren poner, para que no vayan a agarrar otro dato de la población, que le estoy pidiendo la A, no vaya a agarrar siempre. Esa es la idea, eso tiene que estar contemplado, calculando. También, claro, la idea es que la mujer era su propia calculadora, lo mejor tiene que estar esperando a los compañeros. Los compañeros se demoran anotando las preguntas, cambiaron las cuentas con el lápiz libre. Sí, a ver con la guarda, se nota. Ya el torpedo de los torpedos, a mí no me servían los torpedos, como era Piti en ese tiempo, ahora veo bien, pero en ese tiempo era Piti, no veía.
Sí. Ya, esta. Lo mismo, chiquillos, ahí tienen el ejercicio. ¿Ya? Ahí yo les pongo por. Ahora, si le quiere cambiar, de repente un factor de multiplicación, no lo llega a repasar, no lo vaya tratando de interpretar. Ah, y ahí, claro, hay grupos de edad de 65, 25 a 44, por lo general siempre se ocupan esos rangos, en personas, animales distintos. Dice prevalencia y creciente. Atentos a las chiquillas. Nos fuimos al, ¿cómo se llama la cárcel de Colina? Colina 1. Hay dos colinas. Colina 1. O lo mismo. O el Colina 2, una extensión. Una secuencia. Yo conozco la Pedro, que está ahí. Acá, la Mili debe saber. Voy a ver mi compañero de yo que junto con los locos. Y él era una descompensada. Con los locos. Mató a dos personas a cuchillazos. Pero eso igual no. Eso es una compensación. No debería haber pasado eso. Claro, por igual ni con él. Pero al final lo soltaron, porque es esquizofrénico. Se agarró con otro amigo que iban a tirar con una bicicleta, no sé, una historia de desorden. Y me dio pena, lo hicimos con un amigo, pero no me voy a meter nunca más a visitar a nadie, en verdad. Pero más bien. Se será del tema. Yo lo notaba cuando no se había tomado las pastillas. Empezaba con peso. Entonces yo decía, tengo más cosas. Inmediatamente. Caso. Bueno, mi mamá me retó que porque te sientas con loco. Y le dije, yo no puedo discriminar con nadie. Si yo tuve afinidad a lo mejor con él como amistad, no puede estar discriminando. Ya, digamos entonces, cuento esto para que se despierte. Colina, centro penitenciario, no sé si hay uno o dos chiquillos, ya, pero la cárcel de Colina. Diciembre del 2012 se detecta, estamos justo en Egipto, influenza H1N1. La población del recinto pasa de A, 500 recursos. Entonces, ¿qué van a hacer los números? No, hasta no son 500 recursos. Miren acá, la enfermedad en promedio dura 2 semanas. Ese es un dato clave. ¿Eso no como ahí? 2 semanas. Claro, pero no lo vean días para que no se enreden. No todos tienen capacidades matemáticas. No sé cómo aprendí el biología, porque en el colegio me aprecié en matemáticas. Porque no me gustaba estudiar, hacer ejercicio. Con los cambios que tiene una media igual que son. La primera semana aparecen 3 casos. Si interpretas esa tablita, tengo acá, fila, semana, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava. O sea, yo ya sé que el estudio duró 8 semanas. Tengo casos nuevos, partí con 500 en total. Y acá me dan los datos. Aparecen 3 casos. Tres casos. Pero como me dan este dato, dura 2 semanas, esos 3 casos se siguen contabilizando. Eso es lo dato. Me repite.
Con la revista. Claro. ¿Cómo viene la foto? ¿Quién dio la segunda semana? Porque, ¿cómo se interpreta esto? Si yo parto el estudio de eso con 500 recursos, entonces me dicen que la primera semana, ¿qué día? Puede ser cualquier día, ¿ya? La idea es que sea la primera semana. Enfermaron 3, y como me dice que esta enfermedad dura 2 semanas, esos 3 van a seguir estando enfermos la segunda semana, entonces lo ponen ahí. Se sumaba 3. La siguiente semana, 7, 15, 8, 20, 25, 10, 14. Estos son ejercicios para los estudiantes de enfermería, cátedra epidemiología. Así que lo tienen que entender, no me pueden fallar. Porque como los enfermeros les va a coger más la cabeza que a los veterinarios. Pueden permiso. Y de hecho, hay una parte que no se las puse, pero habla después que volvían a enfermar y ahí, bueno, igual los chiquillos lo hicieron algunos, pero ¿entendieron, chiquillos? ¿Por qué va la tabla así? Sí. Después se cambia, también dentro del ejercicio se puede decir, después vemos los mismos datos, pero 3 semanas. Entonces, entonces, ¿qué calculan acá? La cantidad de casos nuevos tenemos 92. Y acá ustedes hacen, suman por columna y andando por columna. Entonces, le piden el total de casos nuevos. 92. Sí. La incidencia acumulada por 100 habitantes durante todo el periodo. Y va arriba, casos nuevos durante todo el periodo. 92 de una población total de 500. Ahí les dije por 100 habitantes. 92 dividido en 500 por 18,4 casos por cada 100 habitantes. La incidencia acumulada por cada 100 habitantes para el periodo de la quinta semana dice 20. Por quinta semana. Pero caso nuevo la quinta semana lo pueden tomar acá. 20. 20 dividido en 500%, 4 casos por cada 100 habitantes. Y acá. La prevalencia durante la quinta semana. 28. Acá lo tienen que ver acá. Prevalencia. 18. Sabemos que la cantidad de casos nuevos de la quinta son 20, pero como cuánto una dura 2 semanas, tenemos que contar los 8 que se venían arrastrando la semana anterior y ahí son 20. ¿Estamos bien? Sí. ¿Está bien? ¿Quieren pueden estudiar primero? Y esta son tasas de mortalidad. También lo pueden hacer. Providencia, padre de las casas, por grupo etario, por lo tanto van a calcular mortalidades específicas, pero aquí también nos dan los datos para mortalidad general. ¿Ya? Entonces yo les pido que calculen de mortalidad general para providencia y para padre de las casas. Hasta los datos. Creo que terminemos es un ejercicio de letalidad. El brote de la crítica obvia serían las cifras anuales. Murieron, tanto la letalidad por del 100%. Necesitaron 25 casos de laringitis, de los cuales murieron 10 animales, la letalidad de los que murieron por cierta enfermedad. Abajo son los casos diagnosticados por cierta enfermedad. Entonces, usted dividió en 25, 0,12, para interpretar aquí en este caso, lo pueden multiplicar por 100,
para pasar los porcentajes, un 12%. O sea, la letalidad de la enfermedad de babesiosis en bovinos es de un 12%. Porque cuando la letalidad entonces son del 100% por sobrevivir. Por ejemplo, cuando la letalidad no se calcula. Esta que dice la forma. Porque pero ahí dice que sería 1 por 1. Número de muertes cuánto eran 3 Pero bueno, en el último de la tres. de acá abajo 25. pero esos son 25, pero a lo mejor la población es de 100 vacas, pero son 25 las que están enfermas. El caso diagnosticado, lo enfermo. Cambia ahí. Y acá los que murieron. Pero no la población total, eso es la población total. Claro, seguimos el dato de población total, al no puedo confundir. Y lo que dice la hay varios ejercicios, tienen de mortalidad. Sí. Es que para eso te vea. Sí, lo dice No piensa que sabe.